Bitcoin y en general el mercado cripto puede que ya hayan tocado fondo. En el video de hoy les voy a compartir cómo desde el análisis técnico, tanto el rebote de Bitcoin como el de algunas de las principales altcoins dan buenas probabilidades de que ya se haya marcado un fondo y al menos intentemos retomar la tendencia alcista que llevábamos hace apenas un par de semanas. El gran problema ahora es que los ETFs, que fueron los principales responsables de la subida, ahora son los responsables de las correcciones. Estamos viendo cómo esos flujos se están agotando y el mercado en principio no lo está tomando bien. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta para Bitcoin en las próximas horas que tenemos reunión de la Reserva Federal y en los próximos días estando tan cerca del halving. Espero que me puedan acompañar hasta el final y empecemos de una vez con el análisis. Aquí en pantalla tenemos el gráfico de una hora de Bitcoin que lo hemos venido utilizando ya desde hace varios días, desde que identificamos este patrón, una cuña bajista que precisamente ha logrado ya cumplir el objetivo, casi que al tick, casi que perfectamente. Bitcoin, al menos en Coinbase, logró marcar un mínimo en 60.771, entonces la proyección de 61 que marcaba este patrón terminó cumpliéndose al menos hasta el momento de manera muy precisa. Terminó siendo una muy buena decisión entonces en la cuenta de copy partir la orden de compra que teníamos entre el 20% de caída, que era un poco por encima de 59, y poner otra orden, la mitad de la orden, en 61, un poco por encima de 61, para pues evitar que el precio rebotara muy cerca y nos dejara por fuera. Entonces con Bitcoin resultó siendo una muy buena decisión, pero con Ether terminó pasando exactamente eso. Habíamos dejado una orden. Aquí podemos ver la hora, en directo la habíamos dejado incluso en $3.011 y Ether marcó un mínimo, si no estoy mal, vamos a ver el mínimo que marcó Ether, lo marcó en 3.057.5. Entonces por menos de $50 la posición o la orden de Ether sí nos dejó por fuera y en este momento pues la voy a cancelar porque hay que replantearla. Voy a dejar la orden con Bitcoin, eso sí, porque en caso de que Bitcoin retome la caída, por lo que vamos a ver ahorita con los ETFs, la compra al 20% me sigue pareciendo fundamental. Entonces, en cuestión a la operativa, eso es lo que ha pasado, y en cuestión al análisis técnico, pues hay dos elementos en el gráfico de una hora que me gustan. Primero, el objetivo bajista de la cuña se cumplió, y lo segundo es que en las próximas horas, si Bitcoin logra mantenerse por encima de 64, incluso ahorita que tenemos a Powell y de pronto hay mucha volatilidad, puede que sí, puede que no. Si Bitcoin se mantiene por encima de 64, nos va a marcar una divergencia alcista en el indicador de Elliott en gráfico de una hora, lo cual para mí también sería bastante favorable y le daría potencial de subida al menos a los 67. ¿Qué pasa en 67? Lo habíamos comentado también. Tenemos media de 20 periodos, suele ser un soporte importante, ahora lo tenemos como resistencia en esa zona de 67. Entonces es una zona importante en caso de que Bitcoin siga rebotando desde 64, que marque la divergencia en gráfico de una hora, que en últimas termine recuperando la media de 20 periodos y se mantenga por encima. Entonces, eso para el gráfico diario, hay un riesgo, eso sí, de que vayamos a visitar la media de 20 periodos y desde ahí veamos un nuevo rechazo. Entonces vamos a estar pendiente de gráficos 4 horas, gráfico diario también, a ver qué es lo que termina pasando en los próximos días. Gráfico de referencia con Bitcoin tiene que seguir siendo el gráfico semanal, un cierre semanal por encima de 67, que vimos que en el diario también es una zona importante. Creo yo que sería ya una señal muy fuerte de que podríamos prepararnos para un Bitcoin marcando nuevos máximos. Un cierre por debajo de 65 ya complica un poco las cosas, pues nos indicaría que durante la semana se mantuvo la presión vendedora posiblemente por los ETFs. Y hablando de ETFs, terminamos con las altcoins, pero primero hablando rápido de los ETFs, vimos ayer, y es uno de los efectos que llevó a Bitcoin a 61, un flujo negativo en los ETFs por segundo día consecutivo. Grayscale continuó con sus ventas relativamente altas, más de 300 millones de dólares, que en promedio es lo que está vendiendo. Y BlackRock, que es lo que contenía las ventas principalmente de Grayscale, reportó uno de sus peores días de flujos, que siguen siendo positivos. No ha salido dinero de BlackRock ni de los más importantes, pero sí está dejando de entrar tanto como venía entrando. Entonces, esto es
un catalizador en los mercados. En algún momento dejará de tener relevancia, pero todavía está muy fresco y pues todavía no ha llegado el momento en el que alguno de estos fondos reporten un flujo de salida de capital. Entonces eso creo que podría ya detonar algo de miedo en el mercado y esto lastimosamente podría romper cualquier análisis técnico. Para protegerse de eso yo creo que hay que seguir por el momento comprando en spot si es de querer comprar. Vemos como muchas altcoins, principalmente Ether, que rebotó desde muy cerca a los 3000, media de 50 en el gráfico diario. Hay muchas altcoins, XRP también rebotando, media de 50, media de 200 en el gráfico diario. Y así podemos ver muchas. Binance rebotando en media móvil. Cardano está de pronto dentro de las peligrosas. Solana no alcanzó a interactuar con la media de 20. Dogecoin le falta un poquito, DOT sí está interactuando con media de 50, entonces vemos muchas altcoins interactuando o con líneas de tendencia o con medias móviles relevantes como soporte. Litecoin media móvil, Matic la perdió, de pronto está en alguna semanal, AVAX muy cerca de la media de 20, BCH muy cerca de la media de 50, Link está en una media en el gráfico semanal, si no estoy mal en la de 20. Entonces, si no están en medias móviles en el gráfico diario, muchas sí lo están en el gráfico semanal. Entonces, altcoins puede que no estén mal para compras en spot todavía. Podría ser una buena protección utilizar este mínimo semanal o el último mínimo diario para un stop loss y simplemente pagar por ver o el que esté formando posición. No me parecen malos precios, pero si Bitcoin cierra la semana por debajo de 65, es muy posible que las altcoins pierdan esos soportes importantes y compliquen un poco la situación en el corto plazo. Y cuando hablamos de corto plazo, hablamos los próximos 30 días, que es cuando tenemos posiblemente el catalizador más importante del año en las cripto, que es el halving de Bitcoin. Entonces, hay que prepararse para todo esto. Ese es el video que les traía para hoy. Espero que les haya parecido bueno, servido. Si fue así, revienten ese dedito arriba que me sirve muchísimo. Y en cuestión de un par de horas prendo directo para que reaccionemos y veamos qué es lo que pasa en la reunión de la Reserva Federal, decisión de tasas de interés y con las declaraciones de Jerome Powell, el impacto que van a tener en los mercados. Cuídense y nos vemos en un rato. Que estén muy bien.